amigos? Bueno, bienvenidos a la nueva serie de nuestro canal de YouTube de Travesías con Río Verde. Hemos decidido comenzar este nuevo seriado aquí en el Orinoco y con un tremendo viaje. Ahorita vamos a cruzar la Chalana de Puerto Páez a El Burro y ahí nos vamos a ir a Puerto Ayacucho. Puerto Ayacucho pasaremos una noche y mañana seguimos para dormir en Samariapo y nos iremos navegando desde Samariapo hasta San Carlos de Río Negro. Navegaremos el Orinoco, Cassiquiare y llegaremos a Río Negro, que ya es cuenca del Amazonas. O sea, nos vamos desde el Orinoco hasta el Amazonas. Y quién sabe, a lo mejor seguimos hasta Manaus. Así hacemos la travesía completa. Así que amigos, no se pierdan esta nueva serie, pendientes y sigan que viene, lo que viene es aventura. Este episodio es presentado por David & Joseph, nuestro proveedor de equipos audiovisuales. Jumbo Key, hazte dueño del camino. Cuadernos Caribe, siempre te acompaña. Toyo Motor, su concesionario Toyota de confianza. Navegaremos desde Samariapo en el río Orinoco hasta San Carlos en Río Negro, pasando por el río Cassiquiare, el río que conecta las dos cuencas principales del norte de Sudamérica, la del Orinoco y el Amazonas. Llegamos a Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas. Desde que cruzamos la Chalana hasta aquí, aproximadamente una hora, un poquito más, un poquito menos, dependiendo. Bastantes puntos de control, cosa que hace que uno no vaya a una velocidad constante. Pero bueno, ya llegamos. Una vez aquí en Puerto Ayacucho, los viajeros lo utilizan como base para ir selva adentro sus expediciones. Pero Puerto Ayacucho tiene su encanto y sus cosas que hacer. Tienes el mercado de artesanía indígena, tienes el tobogán de la selva, piedra pintada, hay sus cosas. La oferta hotelera es decente, pero bueno, desde aquí, desde la entrada de Puerto Ayacucho, arrancamos nuestro viaje veloz, relámpago, por esta ciudad para mostrarles lo más interesante. Recuerden que realmente el objetivo de nuestro viaje es Cassiquiare con el proyecto de conservación de Sotalia, que trata sobre la tonina del Orinoco. Sigan. Bueno, hay una gran oferta de hospedaje en Puerto Ayacucho. Está el Hotel Amazonas, que es, vamos a decir, uno de los mejores, lo que tiene una mejor infraestructura. Y después hay otros un poco más económicos y de paso. Si usted se va a quedar varios días en Puerto Ayacucho, yo le recomiendo el Gran Hotel Amazonas. Si es una cosa de una noche nada más, como en el caso nuestro, ya les voy a decir en cuál se pueden quedar. Otra de las opciones de hoteles que hay, que en este fue el que decidimos quedarnos nosotros por una sola noche, es el Tierra Mágica. Tiene planta eléctrica, tiene aire acondicionado, las habitaciones son sencillas, está bien, para una noche, $20 la noche. Aquí les muestro un poco la habitación. Uno de los imperdibles aquí en Puerto Ayacucho es venir al mercado de artesanía indígena. Realmente hay cosas muy interesantes y bueno, hay otras cosas que uno desconoce, unas hierbas y unas bebidas, pero es interesante de venir y hay cosas realmente muy bonitas. Y el recuerdo que tienes que llevarle a los familiares y amigos, aquí lo vas a conseguir. Una de las cosas que tienen que estar pendientes cuando vienen a Puerto Ayacucho es que aquí la moneda que más se usa es el peso colombiano. Así que el dólar y el bolívar quedan un poco de lado, ¿no? Por supuesto, se cambia y hay que conseguir quien te lo cambie. Así que bueno, vénganse preparados con pesos. Yo me voy a llevar estos dos caimancitos que seguro a mis amigos Omar Hernández y Álvaro Velasco le van a gustar. Así que ya saben, vengan aquí al mercado de artesanía. También pueden comprar medicina tradicional, muy común en los habitantes de la zona. Recordando que Puerto Ayacucho es el centro neurálgico del Amazonas y donde conviven todas las diferentes etnias que allí habitan. Entonces la riqueza de conocimiento de medicinas ancestrales es muy rica. Ya es una cuestión de creer o no creer, pero ahí en Puerto Ayacucho lo pueden conseguir.
También está la harina de Caribe, la famosa harina de Caribe. De la piraña del Caribe. Ajá, la piraña del Caribe. Y que esto lo utilizan, esto es medicinal, para el cerebro. Más que todo aquí lo buscan es para la impotencia. Ajá, dale filo al... Para la impotencia sexual. La piraña. Y ese que tiene ahí hormigas y cosas raras. Ese también es la catara, con el bachaco. También aquí en Amazonas lo utilizan el bachaco, que es afrodisíaco. Ahí la tenemos así líquida y también así ya está mezclada, una licuada, está fresca. ¿Y esto verde qué es? Ese es el berro. Eso es el jarabe de berro. Esto es compuesto a base de miel. Y miel, sábila. Es mentolado. Para la tos. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Dale. Hasta luego. Mira, una de las cosas que tiene Puerto Ayacucho más bonita es su gente. Aquí nos conseguimos con Lienny González, directora del Museo Etnológico, y nos está explicando que este mural fue hecho por 16 pintores amazonenses, de larga trayectoria, muy reconocidos. Mira tú, así que cuando estés aquí enfrente a la Plaza de Artesanía Indígena vas a poder apreciar este hermoso mural. Lienny, muchas gracias. Gracias a ustedes por la visita. Este museo etnográfico realmente está muy bien armado. Aquí nos da una visión general sobre todas las etnias que habitan en el Amazonas, teniendo sus viviendas, su forma de vestir, sus creencias, su mundo mágico religioso. O sea que una vez que visitemos este museo etnográfico, salimos con una visión bastante amplia de lo que nos podremos encontrar en el interior del estado. Muy cerca del mercado indígena y del museo etnológico nos conseguimos con el Acuario Amazonas. Realmente vale la pena visitarlo y así conocer las especies endémicas de la ictiofauna amazónica. La sala de exhibición, ¿verdad? Es una iniciativa que se ejecutó desde marzo de este año en el 4º aniversario de la empresa Acuarios Amazonas. Dentro de los objetivos que tiene la empresa de acuarios, hay varias áreas, ¿no? Tenemos una que tiene que ver con la cría y reproducción de peces, ¿verdad? Tanto ornamentales, también la parte de consumo. Tenemos lo que tiene que ver con la sala de exhibición, que es un programa que busca lo que es la sensibilización. Precisamente un trabajo con los niños, ¿no? En lo que tiene que ver el conocimiento de la ictiofauna del estado Amazonas, ¿no? Como parte de un programa que estamos desarrollando con los colegios ahorita, que tiene que ver con el conocer para preservar. Pues si nosotros hablamos de conocer para preservar, ¿verdad? Nadie va a preservar o va a cuidar lo que desconoce. Entonces ese es el origen, ¿no? de la apertura de la sala para el público. Entonces acá tenemos una pequeña muestra de parte de la ictiofauna del estado Amazonas. Lo dividimos, por ejemplo, en diferentes áreas. Tenemos morichales, tenemos caños, luego ríos, hasta llegar al río Orinoco. Este es el puerto de Puerto Ayacucho. Del otro lado es Casuarito, Colombia. El río aquí hace la frontera. Mañana estaremos pasando por tierra lo que son los raudales de Atures y Maipures para podernos embarcar en Samariapo. Estos raudales no son navegables por ese tipo de embarcación en la que vamos a estar. Una vez salgamos a navegar, el motivo de esta expedición es poder hacer una estimación de la cantidad de toninas que vamos a conseguir a lo largo del río y poder extraer material genético para ver si esta tonina del caciquiare es una especie nueva para la ciencia o no. Porque con estos raudales de Atures y los raudales de San Gabriel de Cachoeira, eso pudiera haber sido una barrera natural
y haya hecho que esta especie se desarrolle en el río Casiquiare. Si eso llega a ser positivo, esa sería la primera especie de tonina 100% venezolana, endémica del Casiquiare. Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Seguimos con la aventura, seguimos conociendo Venezuela a través de Travesías Río Verde. En nuestro próximo episodio nos embarcaremos en Samariapo y navegaremos hasta San Fernando de Atabapo, donde aprenderemos sobre la cultura e historia de esta antigua capital del estado Amazonas. No olvides suscribirte al canal, darle like y comentar. Así haremos que la comunidad crezca y podamos seguir brindándole el apoyo a los investigadores en todos los proyectos de conservación que se realizan en Venezuela. Contamos contigo. Este episodio fue presentado por David & Joseph, nuestro proveedor de equipos audiovisuales. Jumbo Key, hazte dueño del camino. Cuadernos Caribe, siempre te acompaña. Toyo Motor, su concesionario Toyota de confianza.